Los pinches tiranos son aquellas personas que nos aguijonean en nuestra importancia personal. Es un torturador, alguien que le hace la vida imposible al guerrero y tiene el poder de acabar con él. Cualquiera puede ser un pinche tirano para los guerreros. ¿Qué huele que hay, mi estimado investigador terrenal? Les saluda de nuevo su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. El día de hoy hablaremos sobre los pinches tiranos. Pero antes permíteme recordarte que te suscribas a tu canal, el investigador terrenal. Hagamos más grande la comunidad, dale like y comparte, estimado. Comenzamos. Cada uno tiene en particular un pinche tirano, bien sea una persona o situación adversa contra la propia voluntad, especialmente aquellas en las que el ego se siente afectado y amenazado. Situaciones de maltrato, ofensa, humillación, etc. El pinche tirano nos hace de espejo de nuestra importancia personal. Podemos ver todo aquello que nos hace daño, pero no queremos desapegarnos de ello. El pinche tirano nos hace el resonador de los elementos negativos de uno mismo. Proyectamos nuestros problemas sobre los pinches y los cuales reflejan nuestros propios conflictos internos. La tarea está en uno mismo y tiene que ver con el ego o la importancia personal. Cuando la importancia personal es muy grande y no tenemos estrategias para manejar las acciones, un pinche tirano se hace presente y sucumbimos ante él. Pero si nos enfrentamos a los pinches tiranos desde una posición de poder, entonces temblará nuestro espíritu de guerrero y adquirimos la sobriedad y la serenidad necesarias para enfrentarnos con el mundo de lo desconocido. Don Juan Matus sonrió con un aire de malicia y dijo que los nuevos videntes desarrollaron su propia clasificación de los pinches tiranos. Aunque el concepto es uno de sus hallazgos más serios e importantes, los nuevos videntes lo tomaban muy a la ligera. Me aseguró que había un tinte de humor malicioso en cada una de las clasificaciones, porque el humor era la única manera de contrarrestar la compulsión humana de hacer engorrosos inventarios y clasificaciones. De conformidad con sus prácticas humorísticas, los nuevos videntes juzgaron correcto encabezar su clasificación con la fuente primaria de energía, el único y supremo monarca en el universo, y le llamaron simplemente el tirano. Naturalmente encontraron que los demás déspotas y autoritarios estaban infinitamente por debajo de la categoría de tirano, comparados con la fuente de todo. Los hombres más temibles son bufones y por lo tanto los nuevos videntes los clasificaron como los pinches tiranos. La segunda categoría consiste en algo menor que un pinche tirano, algo que llamaron los pinches tiranitos, personas que hostigan e infligen injurias, pero sin causar de hecho la muerte de nadie. A la tercera categoría le llamaron los pinches tiranitos o los pinches tiranitos chiquititos, y en ella pusieron a las personas que solo son exasperantes y molestos a más no poder. Decía don Juan Matus que su benefactor siempre le decía que el guerrero que se topaba con un pinche tirano es un guerrero afortunado. Su filosofía era que si no tienes la suerte de encontrar a uno en tu camino, tienes que salir a buscarlo. Castañeda pregunta: ¿usted encontró a un pinche tirano, don Juan? Responde: tuve suerte, un verdadero ogro me encontró a mí. Sin embargo, en aquel entonces yo me sentía como tú. No podía considerarme afortunado, aunque mi benefactor me decía lo contrario. Don Juan dijo que su penosa experiencia comenzó unas semanas antes de conocer a su benefactor. Apenas tenía 20 años de edad en aquel entonces. Había conseguido un empleo como jornalero en un molino de azúcar. Siempre había sido muy fuerte y por eso le era fácil conseguir trabajos para los que se requerían músculos. Un día, mientras movía unos pesados costales de azúcar, llegó una señora. Estaba muy bien vestida y parecía ser una mujer rica y de autoridad. Dijo don Juan que la señora quizá tenía unos 50 años de edad y que se le quedó viendo. Luego habló con el capataz y partió. El capataz se acercó a don Juan diciéndole que si le pagaba, él lo recomendaría para un trabajo en la casa del patrón. Don Juan le respondió que no tenía un centavo. El capataz sonrió y le dijo que no se preocupara, que el día de pago tendría bastante. Palmeó la espalda de don Juan y le aseguró que era un gran honor trabajar para el patrón. Don Juan dijo que puesto que él era un humilde indio ignorante que vivía al día, no solo se creyó hasta la última palabra, sino que hasta creyó que una hada benévola le había hecho un regalo. Prometió pagarle al capataz lo que él quisiera. El capataz mencionó una considerable suma que tenía que pagarle en abonos.
De inmediato el capataz llevó a don Juan a la casa del patrón, que quedaba bastante lejos del pueblo, y ahí lo dejó con otro capataz, un hombre enorme, sombrío y de físico horrible, que le hizo muchas preguntas. Quería saber acerca de la familia de don Juan. Don Juan le contestó que no tenía familia alguna. Eso agradó tanto al hombre que llegó a sonreír, mostrando sus dientes carcomidos. Le prometió a don Juan que le pagaría mucho y que incluso estaría en posición de ahorrar dinero, porque no tendría que gastar, ya que iba a vivir y a comer en la casa. La manera de cómo el hombre se rió aterró tanto a don Juan que de inmediato trató de salir corriendo. Llegó hasta la entrada, pero el hombre le cortó el camino con un revólver en la mano. Lo amartilló y lo empujó con fuerza contra el estómago de don Juan. Le dijo: «Estás aquí para trabajar como burro, que no se te olvide». Con mucha fuerza empujó a don Juan y le pegó con un garrote, lo arrastró hasta un costado de la casa, y después de comentar que él hacía trabajar a sus hombres de sol a sol y sin descanso, puso a trabajar a don Juan desenterrando 2 enormes troncos de árbol cortados. También le dijo a don Juan que si otra vez intentaba escapar o acudir a las autoridades, lo mataría a balazos. «Trabajarás aquí hasta que te mueras», le dijo, «y después otro indio tomará tu puesto, así como tú estás tomando el puesto de un indio muerto». Don Juan dijo que la casa parecía una fortaleza inexpugnable, con hombres armados con machetes por doquier. Así que hizo lo único sensato que podía hacer: ponerse a trabajar y tratar de no pensar en sus cuitas. Al final de la jornada el hombre regresó, y porque no le gustó la mirada desafiante de los ojos de don Juan, se lo llevó a patadas hasta la cocina, amenazando a don Juan con cortarle los tendones de los brazos si no le obedecía. En la cocina, una vieja le sirvió comida, pero don Juan estaba tan perturbado que no podía comer. La vieja le aconsejó que comiera todo, porque tenía que fortalecerse, ya que su trabajo jamás terminaría. Le advirtió que el hombre que ocupaba su lugar había muerto el día anterior. Estaba demasiado débil y se cayó de una ventana del segundo piso. Don Juan dijo que trabajó en la casa del patrón por 3 semanas y que el hombre abusó de él cada instante, bajo la amenaza constante de un cuchillo, pistola o garrote. El capataz lo hizo trabajar en las más peligrosas condiciones, haciendo los trabajos más pesados que es posible imaginar. Cada día lo mandaba a los establos a limpiar los pesebres mientras seguían en ellos los nerviosos garañones. Al comenzar el día, don Juan tenía siempre la certeza de que no iba a sobrevivirlo, y sobrevivir solo significaba que tendría que pasar otra vez por el mismo infierno al día siguiente. Lo que precipitó la escena final fue la petición que don Juan hizo un día feriado. Pidió unas horas para ir al pueblo a pagarle dinero que le debía al capataz del molino de azúcar. Era un pretexto. El capataz se dio cuenta y repuso que don Juan no tenía que dejar de trabajar, ni siquiera un minuto, porque estaba endeudado hasta las orejas por el solo privilegio de trabajar allí. Don Juan tuvo la certeza de que ahora sí estaba perdido. Entendió las maniobras de los 2 capataces. Estaban de acuerdo para hacerse de indios pobres del molino, trabajarlos hasta la muerte y dividirse sus salarios. Al darse cabal cuenta de todo esto, don Juan explotó. Comenzó a dar gritos histéricos, gritando, atravesó la cocina y entró a la casa principal. Sorprendió tan por completo al capataz y a los otros trabajadores que pudo salir corriendo por la puerta delantera. Casi logró huir, pero el capataz lo alcanzó y en medio del camino le pegó un tiro en el pecho y lo dio por muerto. Don Juan dijo que su destino no fue morir. Ahí mismo lo encontró su benefactor y lo cuidó hasta que se repuso. Cuando le conté toda la historia a mi benefactor, prosiguió don Juan, apenas logró contener su emoción. «Ese capataz es un verdadero tesoro», dijo mi benefactor. «Es algo demasiado raro para ser desperdiciado. Algún día tienes que volver a esa casa, Juan». Se deshacía en elogiar mi suerte de encontrar un pinche tirano único en su género, un poder casi ilimitado. Pensé que el señor estaba loco. Me tomó años entender cabalmente lo que me dijo en ese entonces. «Este es uno de los relatos más horribles que he escuchado en mi vida», dijo Carlos Castañeda. «¿Realmente volvió usted a la casa, don Juan?» «Claro que volví, 3 años después». Mi benefactor tenía razón. Un pinche tirano como aquel era único en su género y no podía desperdiciarse. «¿Y cómo logró usted regresar, don Juan?»
Don Juan dijo que su benefactor, al explicarle lo que él tenía que hacer en la casa del patrón para enfrentar a aquel ogro de hombre, también le reveló que los nuevos videntes consideraban que había 4 pasos en el camino del conocimiento. El primer paso que dan los seres humanos comunes y corrientes al convertirse en aprendices. Al momento que los aprendices cambian sus ideas acerca de sí mismos y acerca del mundo, dan el segundo paso y se convierten en guerreros, es decir, en seres capaces de la máxima disciplina y control sobre de sí mismos. El tercer paso que dan los guerreros después de adquirir refrenamiento y la habilidad de escoger el momento oportuno es convertirse en hombres de conocimiento. Cuando los hombres de conocimiento aprenden a ver, han dado el cuarto paso y se han convertido en videntes. Su benefactor recalcó el hecho de que don Juan ya había recorrido el camino del conocimiento lo suficiente para haber adquirido un mínimo de los primeros atributos, control y disciplina. En aquel entonces me estaban vedados los otros 2 atributos, prosiguió don Juan, el refrenamiento y la habilidad de escoger el momento oportuno. Quedan en el ámbito del hombre de conocimiento. Mi benefactor me permitió el acceso a ellos a través de su estrategia. Ese señor no era nada en comparación con los verdaderos monstruos que los nuevos videntes enfrentaron durante la colonia. Todo parece indicar que aquellos videntes se quedaron viscos de tanta diversión. Probaron que hasta los peores pinches tiranos son un encanto. Claro está, siempre y cuando uno sea un guerrero. Don Juan explicó que el error de cualquier persona que enfrenta a un pinche tirano es no tener una estrategia en la cual apoyarse. El defecto fatal es tomar demasiado en serio los sentimientos propios, así como las acciones de los pinches tiranos. Los guerreros, por otra parte, no solo tienen una estrategia bien pensada, sino que están también libres de la importancia personal. Lo que acaba con su importancia personal es haber comprendido que la realidad es una interpretación que hacemos. Ese conocimiento fue la ventaja definitiva que los nuevos videntes tuvieron sobre los españoles. Dijo que estaba convencido de que podía derrotar al capataz usando solamente la convicción de que los pinches tiranos se toman mortalmente en serio, mientras que los guerreros no lo hacen. Siguiendo el plan estratégico de su benefactor, don Juan volvió a conseguir trabajo en el mismo molino de azúcar. Nadie recordó que él trabajó allí. Los peones trabajaban en el molino de azúcar por temporadas. La estrategia de su benefactor especificaba que don Juan tenía que ser esmerado y circunspecto con quien fuera que llegara buscando otra víctima. Resultó que la misma señora llegó como lo había hecho años antes, y se fijó inmediatamente en don Juan, quien tenía aún más fuerza física que la vez anterior. Tuvo lugar la misma rutina con el capataz. Sin embargo, la estrategia requería que don Juan desde el principio rehusara pago alguno por el capataz. Al hombre jamás se le había hecho eso y quedó asombrado. Amenazó con despedir a don Juan del trabajo. Don Juan lo amenazó por su parte, diciendo que iría directamente a la casa de la señora a verla. Le dijo al capataz que él sabía dónde vivía ella, porque trabajaba en los campos aledaños cortando caña de azúcar. El hombre comenzó a regatear y don Juan exigió dinero antes de aceptar ir a la casa de la señora. El capataz cedió y le entregó algunos billetes. Don Juan se dio perfecta cuenta de que el capataz accedía solo como ardid para conseguir que aceptara el trabajo. El mismo me llevó de nuevo a la casa, dijo don Juan. Era una vieja hacienda, propiedad de la gente del molino de azúcar. Hombres ricos que o bien sabían lo que pasaba o no les importaba, o eran demasiado indiferentes para darse cuenta. En cuanto llegamos ahí y corrí a buscar a la señora, le encontré, caí de rodillas y besé su mano para darle las gracias. Los 2 capataces estaban lívidos. El capataz de la casa me hizo lo mismo que antes, pero yo estaba preparadísimo para tratar con él. Tenía yo control y disciplina. Todo resultó tal y como lo planeó mi benefactor. Mi control me hizo cumplir con las más absurdas necedades del tipo. Lo que generalmente nos agota es una situación como esa, en el deterioro que sufre nuestra importancia personal. Cualquier hombre que tiene una pizca de orgullo se despedaza cuando lo hacen sentir inútil y estúpido. Con gusto hacía todo lo que el capataz me pedía. Yo estaba feliz y lleno de fuerza, y no me importaba un comino mi orgullo o mi terror. Yo estaba ahí como guerrero impecable. Al afinar el espíritu, cuando alguien te pisotea, se llama control. Don Juan explicó que la estrategia de su benefactor requería
que en lugar de sentir compasión por sí mismo, como lo había hecho antes, se dedicara de inmediato a explorar el carácter del capataz, sus debilidades, sus peculiaridades. Encontró que los puntos más fuertes del capataz eran su osadía y su violencia. Habían balaceado a don Juan en plena luz del día y ante veintenas de espectadores. Su gran debilidad era que le gustaba su trabajo y que no quería ponerlo en peligro bajo ninguna circunstancia. Intentaría matar a don Juan dentro de la propiedad durante el día. Reunir toda esa información mientras te golpean se llama disciplina, dijo don Juan. El hombre era un demonio, no tenía ninguna gracia que lo salvara. Según los nuevos videntes, el perfecto pinche tirano no tiene ninguna característica redentora. Don Juan dijo que los dos últimos atributos del ser guerrero, que él aún no tenía en aquel entonces, habían quedado automáticamente incluidos en la estrategia de su benefactor. El refrenamiento es esperar con paciencia, sin prisas, sin angustia. Es una sencilla y gozosa retención del pago que tiene que llegar. Mi vida era una humillación diaria, prosiguió don Juan. A veces hasta lloraba cuando el hombre me pegaba con su látigo, y sin embargo, yo era feliz. La estrategia de mi benefactor fue lo que me hizo aguantar de un día a otro sin odiar a nadie. Yo era un guerrero, sabía que estaba esperando y sabía que era lo que esperaba. Precisamente en eso radica el gran regocijo de ser un guerrero. Agregó que la estrategia de su benefactor incluía acosar sistemáticamente al hombre, escuchándose siempre tras un orden superior, así como habían hecho los videntes del nuevo ciclo durante la colonia. Al escucharse con la Iglesia Católica, un humilde sacerdote era a veces más poderoso que un noble. El escudo de don Juan era la señora dueña de la casa. Cada vez que la veía, se hincaba ante ella y la llamaba santa, le rogaba que le diera la medalla de su santo patrón, para que le pudiera rezar por su salud y bienestar. Me dio una medalla de la Virgen, prosiguió don Juan, y eso casi aniquiló al capataz. Cuando conseguí que las cocineras se reunieran a rezar por la salud de la patrona, casi sufrió un ataque al corazón. Creo que entonces decidió matarme. No le convenía dejarme seguir adelante. A manera de contramedia, organicé un rosario entre todos los sirvientes de la casa. La señora creía que yo tenía todas las características de un santo. Después de aquello, ya no dormía profundamente ni dormía en mi cama. Cada noche me subía al techo de la casa. Desde allí vi 2 veces al hombre llegar a mi cama con un cuchillo. Todos los días me empujaba a los pesebres de los garañones con la esperanza de que me mataran a patadas. Pero yo tenía una plancha de tablas pesadas que apoyaba en una de las esquinas. Yo me escondía detrás de ella y me protegía de las patadas de caballos. El hombre nunca supo por qué los caballos le daban náuseas. Era otra de sus debilidades, la más mortal de todas, como resultó al fin. Don Juan dijo que la habilidad de escoger el momento oportuno es una cualidad abstracta que pone en libertad todo lo que está retenido. Control, disciplina y refinamiento son como un dique detrás del cual todo está estancado. La habilidad de escoger el momento oportuno es la compuerta del dique. El capataz solo conocía la violencia con la cual aterrorizaba. Si se neutralizaba su violencia, quedaba casi indefenso. Don Juan sabía que el hombre no se atrevería a matarlo a la vista de la gente de la casa, así que un día, en presencia de otros trabajadores y también de la señora, don Juan insultó al hombre, le dijo que era un cobarde y un asesino, que se amparaba con el puesto de capataz. La estrategia de su benefactor exigía que don Juan estuviera alerta para escoger y apoyar en el momento oportuno y voltearle las cartas al pinche tirano. Cosas inesperadas siempre suceden así. De repente, el más bajo de los esclavos se burla del déspota, lo vitupera, lo hace sentirse ridículo frente a testigos importantes y luego se escabulle sin darle tiempo de tomar represalias. Un momento después, prosiguió don Juan, el hombre enloqueció de rabia, pero yo ya estaba piadosamente hincado frente a la patrona. Don Juan dijo que cuando la señora entró a su recámara, el capataz y sus amigos lo llamaron a la parte trasera de la casa, supuestamente para hacer un trabajo. El hombre estaba muy pálido, blanco de ira. Por el tono de su voz, don Juan supo lo que el hombre pensaba hacer con él. Don Juan fingió obedecer
pero en vez de dirigirse a donde el capataz le ordenaba, corrió hacia los establos. Confiaba en que los caballos harían tanto ruido que los dueños de la casa saldrían a ver lo que estaba sucediendo. Sabía que el hombre no se atrevería a dispararle y que tampoco se acercaría a donde estaban los caballos. Esa suposición no se cumplió. Don Juan había empujado al hombre más allá de los límites. Salté al pesebre del más salvaje de los caballos, dijo don Juan, y el pinche tirano, cegado por su rabia, sacó un cuchillo y se metió tras de mí. Al instante me escondí detrás de las tablas. El caballo le dio una sola patada y todo terminó. Yo había pasado 6 meses en esa casa y durante ese periodo ejercí los 4 atributos del ser guerrero. Gracias a ellos había triunfado y una sola vez sentí compasión por mí mismo y lloré de impotencia. Solo sentí regocijo y serenidad. Mi control y mi disciplina estuvieron afilados como nunca lo estuvieron. Además, experimenté directamente, aunque no los tenía, lo que siente el guerrero impecable cuando usa el refrenamiento y la habilidad de escoger el momento oportuno. Mi benefactor explicó algo muy interesante. Refrenamiento significa retener con el espíritu algo que el guerrero sabe que justamente debe cumplirse. No significa que el guerrero ande por ahí pensando en hacerle mal a alguien o planeando cómo vengarse y saldar cuentas. El refrenamiento es algo independiente. Mientras que el guerrero tenga control y disciplina y la habilidad de escoger el momento oportuno, el refrenamiento asegura que recibirá su completo merecido quien quiera que se lo haya ganado. Y pues bien, espero que les haya agradado la definición del pinche tirano y la breve experiencia de don Juan, maestro de Carlos Castañeda. Pues ha sido todo por hoy, mis estimados investigadores terrenales. Les recuerdo que se suscriban a su canal, y tú que estás escuchando por primera vez este canal, tu canal, te sugiero que te suscribas. Verás que encontrarás información que te encantará. Y se despide de ustedes su amigo, su cuate, su brother, el investigador terrenal. Hasta pronto.